¿Y si alguien te dijera que ya ha visto el fin del mundo? No en una película, no en una pesadilla, sino en carne propia. Hoy, en Archivo Secreto, te revelamos los casos más impactantes de personas que aseguran haber viajado en el tiempo, cruzado a otras dimensiones o haber sido testigos del colapso total de la humanidad. Y lo más perturbador, todos coinciden en lo que vieron. ¿Casualidad? ¿Delirio? ¿O advertencia? En 1981, en Yugoslavia, un ingeniero llamado Milovan K. fue ingresado a urgencias tras desmayarse en su laboratorio durante una tormenta eléctrica. Estuvo en coma durante 9 días. Al despertar, dijo haber vivido 50 años en el futuro. Su relato fue considerado un delirio, hasta que entregó dibujos detallados de ciudades flotantes, herramientas holográficas y símbolos que, décadas después, coincidirían con planos actuales de interfaces digitales. Historia 1. El hombre que despertó en el año 499 según Milovan. El mundo que vio estaba controlado por una inteligencia artificial que gobernaba desde una estructura llamada la colmena. No existían gobiernos ni monedas. Todo funcionaba por puntuación genética. Y lo más extraño, los humanos estaban divididos entre puros y resistentes. Los puros eran seleccionados desde el nacimiento por compatibilidad genética y vivían en plataformas flotantes autosustentables. Los resistentes sobrevivían en cuevas subterráneas, conectados por túneles con sistemas de energía biológica. Aseguraba haber sido testigo del colapso del mundo anterior. Tras una serie de tormentas solares y guerras por el agua, describía un cielo rojizo permanente, debido a partículas suspendidas tras la última gran explosión volcánica del siglo XXI. En las ciudades subterráneas, la comunicación era telepática, asistida por implantes neuronales. Murió en 1993, pero su diario aún circula entre teóricos del tiempo. Se han encontrado similitudes inquietantes entre sus notas y algunos desarrollos actuales de computación cuántica y neurointerfaces. Además, describió cómo los resistentes eran considerados una amenaza por la colmena. Estos se organizaban en clanes con habilidades especializadas. Unos cultivaban hongos bioluminiscentes para iluminar los túneles. Otros manipulaban nanomáquinas heredadas de la era previa al colapso. Uno de los aspectos más extraños fue su mención a la Gran Reconexión, un evento global en el que los pensamientos de todos los humanos volverían a unificarse a través de una red cerebral planetaria. Milovan dijo que, en su tiempo, esa red ya se estaba activando, y algunos sentían el llamado desde el presente. Historia 2. La mujer que vio la última ciudad. En 2003, una mujer australiana llamada Chloe R. afirmó haber tenido una experiencia cercana a la muerte tras un accidente automovilístico. Durante los minutos que estuvo clínicamente muerta, narró haber caminado entre las ruinas de una ciudad gigantesca, semienterrada, iluminada por lunas artificiales. Dijo haber visto humanos sin rostro que se movían en sincronía y escuchado una voz metálica que le decía: última generación activada. Los edificios eran de cristal negro y todo estaba cubierto por un polvo gris que parecía tener memoria. Cuando lo tocaba, mostraba imágenes del pasado, como si los objetos revivieran lo que alguna vez ocurrió sobre ellos. La ciudad, que llamó Aidon, era circular, dividida en anillos concéntricos. Cada anillo representaba una era olvidada. En el centro, una esfera levitante emitía pulsos que, según Chloe, activaban memorias reprimidas y escenas de catástrofes naturales y tecnológicas. También vio lo que ella llamó la biblioteca viva, una especie de torre donde los pensamientos humanos eran registrados como hologramas vivos. Chloe despertó gritando: «Nos queda una ciudad, solo una».
Lo más perturbador, años después, científicos del MIT presentaron un modelo teórico de ciudad autosostenible para sobrevivir a un colapso global, con el mismo diseño circular descrito por Chloe durante su estancia en Eidon. Chloe también habló de una figura encapuchada que la seguía a distancia. Nunca le habló, pero cada vez que ella intentaba acercarse, los edificios cambiaban de forma, como si evitaran que llegara hasta él. La figura llevaba un bastón con un reloj de arena suspendido en el aire. Chloe dijo que, justo antes de despertar, la figura finalmente se volvió, y su rostro era el de ella misma, pero más anciana, con los ojos completamente blancos. Un detalle escalofriante fue que, semanas después del accidente, Chloe fue sometida a una sesión de hipnosis regresiva, donde volvió a describir la ciudad. Esta vez con mucho más detalle, dibujó el mapa completo, incluyendo zonas que, según ella, eran inaccesibles a los humanos por contener memorias activas de destrucción nuclear y manipulación del tiempo. Historia 3. El vagabundo del apocalipsis en Madrid, 2010. Apareció un hombre sin identificación, con una manta de aluminio y un símbolo extraño tatuado en el pecho. No hablaba ningún idioma identificable. Tras meses de estudio, lingüistas dedujeron que estaba usando una forma de protoespañol combinada con términos técnicos de genética avanzada. Lo llamaron el vagabundo del apocalipsis. Cuando por fin lograron comunicarse parcialmente, dijo que venía del otro lado, del eclipse, una época donde el sol solo era visible una vez cada ciclo de 40 días. Afirmaba que los continentes se habían fragmentado por una cadena de terremotos y que la mayoría de la humanidad vivía en gigantescas cavernas submarinas conocidas como las profundas. Mencionó haber escapado de una prisión temporal, una estructura móvil que avanzaba a través del tiempo, aislando a sujetos que no cumplían con ciertos patrones mentales. Mostró dibujos de la sirena invertida, una criatura que cantaba para devorar mentes y no cuerpos, atrayendo a quienes soñaban demasiado. Según él, la humanidad había perdido el lenguaje hablado, reemplazándolo por códigos neuronales emitidos por dispositivos integrados en la columna una noche. Escapó del hospital psiquiátrico. Nunca más se supo de él. Pero lo extraño fue lo que dejó en su habitación. Un esquema del sistema solar, con un planeta más, entre Marte y Júpiter, tachado en rojo. Ese planeta coincidía con una antigua teoría sobre Faetón, un supuesto planeta destruido en tiempos remotos. Varios testigos que trabajaban en el hospital aseguran que, en la noche de su desaparición, todos los relojes del edificio se detuvieron por exactamente 6 minutos y 6 segundos. Las cámaras de seguridad grabaron un destello en su habitación, seguido por una distorsión electromagnética que dañó varios sistemas. También dejó una pequeña caja de metal sellada con un código binario. Hasta hoy, nadie ha logrado abrirla. Pero un ingeniero que la analizó afirmó que emitía una señal ultrasónica cada 33 horas. Hay quienes creen que la caja es una baliza, esperando a ser localizada por algo o alguien. Más historia 4. El niño que vio el colapso en sueños. Mateo, un niño colombiano de 9 años, comenzó a tener sueños recurrentes en 2017. En ellos, veía la Tierra desde el espacio, pero rota en fragmentos. Soñaba con torres gigantes que emergían del suelo, arrastrando ciudades enteras hacia el cielo. Su madre comenzó a grabarlo por las noches, cuando hablaba dormido. En uno de los videos, Mateo dice con claridad: el fuego viene del cielo, la red se apaga y todo se detiene. Después, solo queda la música de los antiguos. También mencionó fechas específicas, como el 21 de diciembre de 2028, y un evento llamado el silencio universal. Psicólogos y neurocientíficos estudiaron su caso.
no encontraron trauma previo, ni signos de esquizofrenia infantil. Lo más extraño ocurrió cuando Mateo fue sometido a un escáner cerebral. Su actividad durante el sueño coincidía con patrones similares a pacientes en estado de trance profundo, inducido con DMT, una potente sustancia psicodélica que él jamás había probado. Desde entonces, los sueños cesaron. Pero Mateo dejó de hablar por voluntad propia. Su última frase fue: "Ya lo vi todo. No quiero ver más". En su habitación, dejó una serie de dibujos en espiral, todos con figuras humanas alargadas, cubiertas por fuego. Uno de los dibujos más comentados de Mateo representaba un árbol metálico creciendo desde un cráter humeante. En sus ramas colgaban figuras humanas sin rostro, y en la base había un símbolo nunca antes documentado: un círculo atravesado por una línea vertical y otra horizontal, formando una especie de brújula distorsionada. Un psiquiatra que revisó los dibujos concluyó que Mateo estaba accediendo a niveles arquetípicos del inconsciente colectivo, similares a las visiones reportadas por chamanes amazónicos. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue que, en una de sus últimas noches de sueño activo, Mateo escribió en un papel: "No debemos cantar cuando el cielo se parta". Nadie comprendió el significado, hasta que, meses después, se grabó un misterioso sonido proveniente del cielo sobre Bogotá, justo al amanecer. Historia 5. El piloto que cruzó al otro lado en 1975, un piloto militar llamado Richard M., sobrevolaba Alaska cuando su radar captó una anomalía. Al acercarse, una tormenta geomagnética lo absorbió. Su avión fue reportado como perdido. 10 horas después, aterrizó en Canadá, sin saber que habían pasado 30 años. Richard decía haber volado por un cielo púrpura. No había gravedad. Vio otras aeronaves flotando, suspendidas en el tiempo, cubiertas por líquenes y moho, como si llevaran siglos allí. Dijo que su radio emitía voces familiares, pero al revés. Vio una torre negra en el horizonte y escuchó su propio nombre desde su reflejo en la cabina. Cuando intentó comunicar su versión, fue dado de baja y aislado. En su diario privado, escrito con código Morse, describía ese lugar como: "El corredor entre finales, un limbo donde el tiempo no avanza ni retrocede, sino que se repite en fragmentos". Dijo haber visto los rostros de sus compañeros muertos, inmóviles, mirándolo desde ventanas de aviones congelados. Al morir, en 2006, su hijo publicó parte del diario. En uno de los fragmentos decía: "Vi el fin, vi la última bandera ondear sobre un mundo sin nombres". Y luego, todo fue silencio. En otro, escribió: "Nos convirtieron en testigos, y testificar es un castigo eterno". Tras la publicación del diario, investigadores independientes intentaron replicar la trayectoria del vuelo de Richard. En el trayecto, captaron interferencias extrañas en altitudes muy específicas. Un equipo ruso reportó haber avistado una estructura flotante sobre el océano glacial ártico, parecida a una espiral metálica suspendida en una tormenta. La imagen, difundida en foros ocultistas, fue apodada la escalera de los ecos. Entre los efectos colaterales que Richard sufrió al regresar, se documentó una aceleración anormal de su envejecimiento y sueños persistentes donde revivía el momento exacto de cruzar la anomalía. En una entrevista oculta, filtrada años después, Richard dijo: "El mundo no terminó, simplemente se dividió, y yo crucé a donde ya había terminado". Cada uno de estos casos plantea una pregunta inquietante. ¿Es posible que algunos de nosotros hayamos visto lo que está por venir? ¿Y si el fin del mundo no es una explosión, sino una transición que algunos ya han cruzado? ¿Tú qué piensas? ¿Son advertencias, delirios
o piezas sueltas de una verdad que no estamos preparados para ver. Déjanos tu opinión en los comentarios. Suscríbete a Archivo Secreto para más historias que desafían la lógica y el tiempo. Porque hay cosas que simplemente no deberían existir, pero existen.